Estamos aquí con una nueva charla de Matea. Esta vez está a cargo del profesor Luis Arenas Carmona de nuestro departamento. Luis egresó en los 90 de licenciatura en matemáticas de acá, del departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencias. 95, bien. Y se fue a doctorar a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en Ohio State University. Su área de investigación, 2000. el 2000. Su área de investigación es teoría de números. Y hoy día nos va a contar su charla Topología desde la banda de Möbius a los puentes de Königsberg. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Entonces, como seguramente muchos habrán escuchado, topología es una rama de las matemáticas que estudia propiedades de las figuras que dependen de la forma y no de la métrica, no de las distancias. Pero lo que yo quería mostrar en esta ocasión es un poco cómo es que uno estudia, porque uno dice, bueno, el toro, digamos, esta figura en forma de dona que está ahí, pero ahí hay otra imagen, pero uno la construye tomando un círculo y girándolo alrededor de un eje. Y por supuesto, uno a eso podría darle ecuaciones. Y ahí tenemos un par de ecuaciones que describen la figura. Pero a uno le gustaría pensarlo más bien supongo que todos han visto esta imagen de acá que muestra que para efectos de la topología, un toro es en realidad como una taza y puedo deformar una en la otra. Así que todo lo que vamos a ver aquí no cambia realmente cuando transformamos la figura. Pero en lo que me voy a concentrar ahora es cómo uno construye la figura. Porque uno podría hacerlo con una banda de goma, un cuadradito, lo dobla, forma primero un cilindro. Luego ese cilindro lo deforma y forma la figura en forma de rosquilla, que es a lo que llamamos el toro. Entonces, ¿cómo describo matemáticamente este proceso? Porque ya vimos que podíamos describir el toro usando esas ecuaciones que se mostraron hace un rato, pero hay otra manera de hacerlo y consiste en ver matemáticamente el cuadrado como una figura donde cada punto está dado por dos números. A eso le llamamos un sistema de coordenadas. Entonces cada puntito de este cuadrado está determinado por sus dos coordenadas. Una horizontal, una vertical. Una dice qué tan lejos estoy del lado izquierdo, otra dice qué tan lejos estoy del lado de abajo. Entonces, cada punto del cuadrado para nosotros es un par de números. Pero, como queremos que esto forme un toro, entonces tenemos que hacer todo el proceso de doblarlo para formar el cilindro y luego doblarlo para formar la rosquilla. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente identificamos los lados. Entonces, cuando digo identificamos, significa que pensamos que para nosotros el lado izquierdo y el derecho son el mismo. O sea, como dice aquí abajo, el punto X0, para la izquierda y la derecha, digamos, la de más abajo, el 0i, es lo mismo que el punto 1i. O sea, esos dos puntitos verdes que aparecen en la figura son el mismo. Matemáticamente, en el modelo del toro, de la rosquilla, esos dos puntos son un solo punto. Entonces, en matemáticas a eso se le llama un espacio de identificación. Entonces, nuestros puntos en el modelo no son necesariamente puntos del cuadrado, sino que son clases de equivalencia de puntos, que por supuesto para los puntos de adentro cada clase tiene un solo punto, pero para los puntos que están en el borde pueden ser dos, o en el caso de la esquina, en realidad es uno solo. Cuando uno hace el pegado, esos 4 puntos rojos que aparecen ahí pasan a ser un solo punto.
Entonces, en nuestro modelo como espacio de identificación es, el toro tiene, el toro, digamos, el punto rojo en el toro es uno solo, a pesar de que en el cuadrado veamos 4. ¿Okay? Entonces, bueno, un dibujo donde vemos el toro ahora con la imagen de un personaje ahí. Una vez que está pegado, podemos pensar que nuestro personaje está dibujado en la superficie de la rosquilla, en la superficie del toro. Y cuando vemos en el cuadrado al lado, eso es una representación que nos permite visualizarlo como un espacio de identificación, y la gracia es que el cuadradito lo vamos a usar para estudiar matemáticamente cuáles son las propiedades de esta figura. Entonces, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a tomar un toro plano dibujado en un cuadradito y vamos a tomar un personaje dibujado ahí y vamos a empezar a moverlo. Vamos a moverlo de a poco, pasando por nuestra línea que está identificada. Entonces, por supuesto, nosotros vemos que el personaje se cortó y apareció por el otro lado, pero desde el punto de vista del personaje, o sea, en la figura misma, solo se sigue moviendo. El hecho que nosotros lo veamos así tiene que ver con la naturaleza del toro como espacio de identificación, o sea, cómo construimos nuestro modelo. Pero desde el punto de vista del toro, si piensan en la rosquilla de hace un rato, simplemente está dibujado, el dibujo llegó simplemente a otra zona de la figura. Entonces continuamos moviéndolo otro poco y volvemos al punto de partida. O sea, en el toro yo puedo mover un personaje, tengo una trayectoria que parte de este punto, se va moviendo en línea recta, o sea, en la línea recta de nuestro modelo, digamos, pero tiene sentido hablar de eso en el toro por razones en las que me sacarían un poco del tema. Y volvemos al punto de partida. O sea, nuestro toro en realidad es una figura que no tiene un borde. O sea, el borde que vemos ahí es meramente artificial y nuestro personaje se puede mover con toda libertad por la figura y en cualquier dirección que lo mueva, lo mismo si lo muevo de abajo hacia arriba, va a volver al punto de partida. ¿Ok? Entonces, si alguna vez alguno jugó al juego Asteroide, que ya estaba viejo la primera vez que hice esta charla, pero uno sabía que cualquiera de las figuras, los asteroides o la nave, los platillos voladores por alguna razón no, pero venían de otro espacio, así que no nos vamos a preocupar. Si la nave o algún asteroide salía de algún lado de la pantalla, volvía a aparecer por el lado contrario. Pero si aparecía por la parte de abajo, si desaparecía por la parte de abajo, volvía a aparecer por arriba y pasaba de la izquierda a la derecha. O sea, si lo pensamos topológicamente, la pantalla del computador en ese juego era un toro. El asteroide se jugaba en un mundo tórico. Y de hecho, lo que el juego hacía era exactamente el mismo experimento que hicimos hace un rato con el personaje. Entonces, vamos a pasar a ver cómo este modelo nos permite revisar algunas propiedades de la figura. Por ejemplo, aquí esta línea roja que se observa aquí, tanto en el modelo cuadrado como en la rosquilla, es un círculo, es una línea que parte y vuelve al mismo punto, y en el cuadrado nos da la impresión de que separara este punto A de este punto B, los dejara en lados distintos. Pero en realidad no están en lados distintos, porque nosotros podemos darnos una vuelta por todo el contorno de la rosquilla y volver al mismo punto, y la gracia es que podemos hacer eso en el modelo, recordando que es un espacio de identificación. Simplemente tomamos esta raya verde aquí, que parte del punto A, se da la vuelta, y por darse la vuelta significa llegar al borde que está identificado con el otro borde, y por lo tanto continuar desde allá. Eso es lo que
el modelo matemático de espacio de identificación nos permite hacer, y llegar al punto B. O sea, puedo unir el punto A en el punto B, puedo unir el punto A con el punto B en el toro con una línea sin cruzar la línea roja. Entonces uno dice que esta línea roja no separa el toro, no corta el toro en dos regiones que no podamos, de las que no podamos llegar de una a la otra. Y uno podría hacer un juego aquí, que es tomarse un montón de figuritas, un montón de curvas cerradas, como las que se ven aquí. Por ejemplo, la primera claramente separa el toro, porque desde el centro del círculo yo no puedo llegar a ninguno de los bordes, así que no puedo tomar ventaja del hecho de que es un espacio de identificación. Una vez que estoy dentro de ese círculo, estoy encerrado. Pero, por ejemplo, la segunda ya es un poco más difícil ver si separa o no. Si es como el círculo o es como la línea roja que teníamos hace un rato. Y bueno, es un juego mirar todas esas figuras y tratar de darse cuenta cuáles de ellas separan el toro. Ok, entonces vamos a pasar a otra figura que es la banda de medios, a la que también podría darle ecuaciones, pero para la banda de medios las ecuaciones son incluso menos útiles que para el toro, sobre todo que digamos, los parámetros hay que tomarlos entre ciertos rangos más bien limitados para no salirse de ese pedacito que hay ahí. Así que vamos a ver las ecuaciones de la figura, pero antes primero quería mostrarles una propiedad importante de la banda de medios que a lo mejor muchos conocen, y es que cuando uno da una vuelta por la banda de medios, la figura, si se fijan aquí en la animación, vuelve con la orientación contraria. Y puedo ejemplificar esto con un modelo que hice aquí con material reciclado, donde tenemos un personaje en una casita y lo vamos a ir desplazando. Vamos a hacer que recorra su mundo completamente, igual como el cangrejo de la figura anterior. Vamos a ir pasando por toda la figura, por toda la banda, y vamos a darnos la vuelta. Lo importante es que no se nos arrugue o se nos doble, y vamos a hacer que vuelva a su hogar después de una vuelta completa. Y como pueden ver, cuando vuelve a la posición inicial, se encuentra mirando en la dirección contraria a la que estaba cuando partimos. Esto nos dice que las figuras las figuras en una banda de medios pueden cambiar su orientación, pueden dar vuelta izquierda-derecha dándose una vuelta completa en la figura. Eso ocurre, digamos, el hecho de que ocurra este fenómeno, uno lo expresa diciendo que la banda de medios es una superficie no orientable. Uno puede cambiar la orientación dándose la vuelta completa. El hecho de que la banda de medios cambie la orientación viene del hecho de que cuando uno la construye, en alguna parte de esta figura uno da una vuelta y al hacer eso uno identifica la cara, lo que en la figura es la cara más clara con la cara más oscura. Ahora, por supuesto, hay un detalle, que es que la banda de medios hecha de papel tiene dos caras, mientras que la banda de medios abstracta como superficie en realidad es
es como un plano, o sea, en un plano, en un plano matemático, realmente uno no dice la cara de arriba y la cara de abajo. Lo que uno tiene es figuras en el plano, y por eso es que nuestra banda de Möbius la hicimos de un material transparente para poder pasar el personaje por dentro, porque en el fondo está en una superficie, no está por encima de la banda. Bueno, ahí le muestro el símbolo de reciclaje, que es de hecho está hecho pensando en una banda de Möbius. Aquí está el procedimiento para fabricar la banda de Möbius. Simplemente uno toma la tira de papel, la da vuelta para pegarla, pero antes de pegarla le da una pequeña vuelta a uno de los extremos, cosa de que los dos lados de distinto color se peguen. Y por supuesto podemos tomar un modelo que aquí se ve abajo, un modelo como espacio de identificación tal como el que teníamos con anterioridad, pero para eso sí, uno identifica ahora el punto 0t con el punto 1 menos t, o sea, identifica un punto que está cerca del borde superior con uno que está cerca del borde inferior, para que cuando hacemos el recorrido el de este personaje por toda la banda de Möbius, vamos a ver que se nos da vuelta. Ahora, aquí lo vamos a hacer de arriba hacia abajo para que no nos quede patas arriba, sino que simplemente se dé vuelta de izquierda a derecha. Si lo hago con el que tenía hace un rato, habría quedado patas arriba. Y aquí terminó el recorrido. Y tal como ocurría en la banda de plástico, nuestro personaje queda mirando en la dirección contraria. Lo podemos ver ahora en el modelo como espacio de identificación. Bueno, aquí les tengo otro dibujo con el proceso completo en un solo diagrama, para que vean cómo pasamos de estar mirando a la izquierda a estar mirando a la derecha, simplemente porque recorrimos la banda de Möbius. Pero como dije antes, esto lo podemos hacer con la que es de plástico porque es transparente y por lo tanto el personaje está dentro. Si lo hago con un personaje que estuviera en un lado de la banda de papel, simplemente voy a recorrer los dos lados del papel, pero pero el personaje no va a cambiar de estar mirando a la izquierda a estar mirando a la derecha porque está sobre la superficie. La banda de Möbius hecha de papel en realidad tiene dos extremos. No es como un plano matemático. Tiene un grosor y por lo tanto tiene dos lados. Por eso, bueno, de ahí la idea de hacerla de plástico como la que vimos hace un rato. Otras propiedades que uno puede ver en el modelo es, por ejemplo, qué sucede cuando uno corta la banda de Möbius por el modelo central. Entonces, simplemente miramos nuestro modelo cuadrado, cortamos por la línea verde y obtenemos estas dos rodajas que están aquí, y hay que recordar dónde está la parte de adelante de la flecha y la parte de atrás de la flecha, que desgraciadamente no está dibujada, pero uno puede ver ahí que cuando identifique, lo que tengo que hacer es pegar partes de adelante con partes de atrás, y la parte de atrás de la flecha uno puede recordar que siempre está al frente de la punta, así que si uno mira estas bandas, estos dos rectángulos pegan tal como están ahí y luego pegan por el lado de la flecha, y lo que uno tiene realmente es un cilindro. Así que si uno corta de una banda de Möbius, deja de ser una banda de Möbius y lo que uno tiene es un cilindro que ya tiene dos lados y dos círculos borde. Y bueno, uno puede hacer el experimento con papel. Así que los invito a hacerse una bandita de Möbius con papel, cortarla por el medio y van a comprobar que se obtiene un cilindro. Y eso yo lo puedo comprobar matemáticamente en el modelo como espacio de identificación. Otro ejemplo es esta banda, que es una pintura, pero de hecho la hizo mi padre. Es una banda y él me preguntó, ¿esta es de Möbius o no? Yo la miré un poco y
le dije no es de Möbius porque tiene dos círculos borde, uno morado y uno rojo. Pero hay otra manera en la cual podemos ver que no es de Möbius, y es que está plana, está sobre un plano. Y el hecho de que esté sobre un plano quiere decir que hereda la orientación del plano. Y como el plano es orientable, entonces la banda que está apoyada en él también. Así que no podríamos hacer una banda de Möbius simplemente apoyando una banda en un plano y dándole muchas vueltas, porque simplemente por estar pegada al plano, eso ya le da un lado hacia el plano y un lado hacia fuera del plano, por decirlo así. Entonces, podemos tomar nuestro personaje y darnos toda la vuelta, no va a cambiar porque es una figurita de papel pegada en un lado y siempre está por el lado de la cinta que está hacia afuera. Es una manera en que uno puede ver que una figura así tiene que ser orientable, no puede dar vuelta a las figuras. Entonces, lo mismo pasa si uno se va al toro. Uno puede en el toro tomar una curva y luego tomar una pequeña banda alrededor de esa curva y recortarla. Entonces, cuando uno hace eso con cualquier superficie, uno siempre lo que va a obtener va a ser o un cilindro o una banda de Möbius que da vuelta a la orientación. Y dependiendo de la figura, cuál de los dos puede obtener. En realidad uno siempre puede obtener cilindros cortando circulitos chicos que separan, como los que vimos hace un rato. Pero en el caso del toro, uno siempre obtiene cilindros en cualquier lado que uno dibuje. Y eso nos dice que el toro es orientable, que el toro, si se acuerdan cómo eran los movimientos de las naves en el asteroides, por ejemplo, el toro no contiene ninguna banda de Möbius y por lo tanto no podemos cambiar la orientación en el toro. Aquí hay una figura donde sí se puede. Esta es la que se llama la botella de Klein. No se puede construir completa en 3 dimensiones. Como se ve ahí en la figura, en algún momento hay que traspasar el material del que está hecho la botella con el tubito para poder pegarlo al otro lado al revés. Aquí hay un modelo donde está en 4 dimensiones. Por supuesto que la única alternativa que tenemos de representar 4 dimensiones es que una de ellas sea el tiempo, y por lo tanto las distintas partes de la botella no existen al mismo tiempo, sino que se van moviendo en un ciclo, y de esa manera puede atravesar la parte donde estaba la botella si la atraviesa en un momento en que la botella no existe. Y en algún sentido, en 4 dimensiones, esto es la botella completa. Pero hay que pensar no la figura en un instante dado, sino el ciclo completo. Ok. Entonces, si se fijan, esta es la botella de Klein. Uno, pegando las dos que van hacia arriba, uno obtiene un cilindro, y pegando las otras dos se pegan al revés, y se obtiene la figura. Perdón, volvamos atrás. Uno obtiene la figura esa que está ahí, y si uno pasara hacia arriba, entonces la figura volvería al revés exactamente con la banda de Möbius, porque si uno corta una lonja que no tenga las flechas de los lados, lo que se tiene ahí es una banda de Möbius. Entonces aquí vamos a mostrar otra figura. Esta sí es orientable, es lo que se llama el bitoro o superficie género 2, y esta se obtiene pegando los lados de un octágono como el que se aprecia ahí. Y para ver que eso realmente da la figura verde, lo que vamos a hacer es cortarla. Vamos a cortar ese octágono que teníamos ahí en 2 pedazos, agregando una curva de corte adicional. Y bueno, de hecho, en cada uno de estos pentágonos que se forman, el punto de partida y el de llegada de la línea E son el mismo. Eso se puede ver porque el punto de partida de la línea E es el punto de partida de la línea B, que es el punto de llegada de la línea A, que es el punto de llegada de la línea B, que es el punto de partida de la línea A. Entonces, en realidad son el mismo punto.
Y entonces uno lo podemos juntar y formar dos cuadrados. Y esta línea E ahora aparece como un corte curvo, digamos, en el cuadrado. Y cada uno de estos cuadrados está tal como nosotros lo visualizábamos cuando construíamos un toro. Es el cuadrado que nosotros pegamos para formar un toro. Entonces lo hacemos. Obtenemos dos toros y cada uno de ellos tiene una línea E recortada, digamos, un circulito cortado cuyo borde es la línea E. Entonces obtenemos esas dos donas con el agujero que aparecen ahí, y esas dos líneas E hay que pegarlas. Y cuando uno las pega, obtiene el bitoro como que se mostraba en la figura anterior. Entonces esa es la figura que se obtiene al identificar. Ok. Entonces, bueno, siguiendo ese juego, uno podría continuar con más y más superficie, y uno puede probar que superficie sin borde y que son suficientemente pequeñas en algún sentido siempre se obtienen o pegando una cierta cantidad de toros, o, y esta quizá es la menos esperada, tomando una esfera y recortando algunos círculos y en cada uno pegando una banda de medios. De hecho, uno puede probar que si uno toma una esfera, recorta dos círculos y pega bandas de medios, lo que uno obtiene es la botella de Klein. Y uno podría hacer una demostración de eso con dibujos como las que hemos hecho hasta ahora, pero me voy a alargar demasiado. Así que lo que voy a hacer es dejarles aquí un mundo que tiene algunas identificaciones, tiene esos cuadraditos con flechas y los de afuera. Entonces uno podría preguntarse, este mundo, ¿qué topología tiene? ¿Cuál es la figura que uno obtiene si uno pega a todos los lados que podría pegar? Entonces, bueno, lo dejo como un juego para pensarlo. Y lo que voy a hacer es volver a pensar en el toro como espacio de identificación, pero ahora lo que voy a hacer es mirar el plano completo y lo voy a llenar con copias del toro. Pues se fijan, ahí tengo dos cuadraditos que son modelos de mi toro como espacio de identificación, pero el lado de abajo lo identifico en el lado de arriba, así que puedo identificar el lado de abajo de un cuadrado en el lado de arriba del otro y pensar, cada uno de estos cuadrados es el toro completo, pero este cuadrado, el cuadrado abajo, por ejemplo, está identificado completamente con el cuadrado de arriba. Entonces esos puntos A, B y C que aparecen ahí tienen varias copias en el plano, pero yo de nuevo, como estoy pensando en la filosofía de espacios de identificación, todos esos puntos A son el mismo, todos esos puntos B son el mismo, etc. Entonces uno puede construirse un modelo del toro en donde todo el modelo es todo el plano y las identificaciones se hacen identificando puntos que pueden obtenerse mediante un desplazamiento vertical en una unidad o horizontal en una unidad. Y al hacer esto obtengo lo que parece ser un espacio lleno de estos personajes, pero hay que pensar que todos son el mismo. Ahora, cada uno de estos personajes, imagínense que ustedes estuvieran viendo en un mundo así, lo que ven delante de ustedes otro personaje exactamente igual a ustedes. Y cuando él mueve, por ejemplo, ven uno derecho hacia adelante, uno en diagonal, ven uno hacia abajo también. Pero si ustedes mueven una mano, van a ver que el personaje de adelante hace lo mismo, porque en realidad es la misma persona, es el observador. Pero, por supuesto, cada uno de estos personajes ve cada uno de estos personajes ve exactamente los mismos que los otros, todos son el mismo. Y a cada uno de ellos le da la impresión de estar rodeado de una multitud. Bien, voy a volver al toro y vamos a ver otra manera de formarlo ahora con un hexágono, que si uno pega esos hexágonos de la manera que está vista así, obtiene también un toro. De hecho, una manera de verlo es pensar en el panal de abeja, el plano lleno de hexágonos.
Cada uno de esos hexágonos es el mismo. Y vamos a dibujar un cuadradito ahí. Si ven ese cuadradito, ese que no es realmente un cuadrado, está un poco deformado, pero viene del hecho de que me preocupé de que los hexágonos quedaran regulares. Entonces, esta figura, el cuadrado, que ahora es un rombo, no puede quedar regular. Y uno comprueba que en realidad los lados opuestos de este rombo están identificados. Al identificar los lados opuestos del hexágono, se identifican automáticamente los lados opuestos de este rombo, y por lo tanto la figura que obtenemos al pegar sigue siendo un toro. O sea, el plano, digamos, recubre el toro y lo recubre vía el cuadrado o vía el hexágono indistintamente. Ok. Por supuesto, sí, el toro que se obtiene, si uno ve sus propiedades métricas y se sale un poco de la topología, es un poco distinto del toro que se obtiene al pegar un cuadrado. Y hay ramas de la matemática también dedicadas a estudiar eso. Vamos a dejar por un momento los espacios de identificación y quisiera mencionar, antes de terminar, otro problema que es, también está en los orígenes del desarrollo de la topología, que es el problema de los 7 puentes de Königsberg. Königsberg es la actual Kaliningrado, está en un pedacito de Rusia que está separado del país, pero que en algún momento era territorio prusiano. De ahí el problema todavía recuerda el nombre alemán. En él uno tiene 2 islas que están unidas por puentes a la costa, a los lados del río, digamos, las orillas del río, y un puente entre ellas. Una de las islas, la más pequeña, está unida por 2 puentes a cada extremo del río. Y la pregunta es si uno puede recorrer todos los puentes sin pasar 2 veces por el mismo. Y bueno, se supone que en alguna época la gente intentó hacerlo y se daba cuenta que siempre se encontraba al final en alguna de las islas o en alguna de las costas y ya no podía salir porque ya había recorrido todos los puentes. Y por lo tanto, parte del estudio de la topología partió en encontrar razones matemáticas que nos permitan entender por qué ya no se puede. Incidentalmente ahora se puede porque en la Segunda Guerra Mundial 2 de esos puentes fueron bombardeados, así que en la Kaliningrado actual uno sí puede darse el recorrido completo partiendo de una isla y terminando en la otra. Bueno, aquí tenemos el mismo dibujo, un poco más grande, pero Kaliningrado está muy lejos y vamos a buscar un ejemplo un poco más cercano. Así que dibujé aquí algunas de las líneas de metro. Y la pregunta es si uno puede recorrer todo este segmento, este pedazo del recorrido. Admito que se han construido más líneas desde que hice este ejemplo. Ahora uno podría hacerlo más elaborado. Entonces la pregunta es, ¿podemos recorrer toda esta figura del metro, digamos, haciendo cambios solamente en las de estaciones y no recorriendo ningún trozo más de una vez? Entonces, uno encuentra que, por ejemplo, si uno está por ejemplo, en la estación Los Héroes, uno puede llegar por una de las vías, puede irse por otra, pero tiene tres segmentos, digamos, que llegan a esa estación. Entonces, la pregunta es, bueno, cada vez que llego, uso una para llegar, otra para irme. Así que la única alternativa que tengo es o partir de ahí o llegar ahí. Y
De hecho, uno se fija que solamente hay 2 estaciones con ese problema, que son Los Héroes y Vicuña Maquena, que también tiene 3. Sin embargo, Baquedano tiene 4, así que uno puede llegar por una, irse por otra y después repetir el proceso y no tiene ningún problema. Entonces, este recorrido se puede hacer siempre que uno parta en Los Héroes y llegue a Vicuña Maquena. Y por supuesto, esa es como la única alternativa. Digamos, uno podría partir en Vicuña Maquena y llegar a Los Héroes, pero no puede partir o terminar en ninguna otra estación, porque en todas las otras estaciones tiene un número par de tramos que llegan a ella, y por lo tanto necesita uno usar uno para llegar y otro para salir. Si todos fueran pares, uno podría partir de cualquiera, porque simplemente llega a la misma estación. Ok, pero supongamos que agregamos una línea. Ahora hay 4 vértices, cada uno de los cuales tiene 3 tramos. Hay un pequeño tramo en la línea 1 entre Los Leones y Tobalaba, que no se distingue mucho, pero está ahí. Eso es un tramo, digamos, una arista de nuestro grafo. Ahora, como tenemos 3 estaciones con un número impar y solamente podemos usar una de partida y una de llegada, ya no se puede hacer el recorrido. Por supuesto, se puede hacer en 2 recorridos, o equivalentemente uno podría hacer un recorrido, terminar en una de las estaciones con 3 aristas, salir a la superficie, tomar una micro o un taxi, llegar a otra de las estaciones con 3 aristas y iniciar un nuevo recorrido. Y en 2 recorridos eso se puede hacer. Y buena parte de la topología proviene en estudiar propiedades de figuras de este tipo, que nos permite hacer este tipo de recorridos que tienen que ver con la conectividad. Nada de esto depende de la forma que tengan las líneas de metro. De hecho, el dibujo de la línea de metro nunca representa realmente las distancias correctas. O sea, a lo mejor las estaciones de al sur están bastante más lejos que lo que se muestra. En algunas zonas las estaciones podrían estar más apretadas, pero no es demasiado importante. La información que uno necesita para usar el metro proviene solo de la topología de la red, no de las distancias. Por supuesto que si quiero ir al parque, al Estadio Nacional, por ejemplo, uno necesita tener una información métrica de cuál es la estación que está más cerca. Pero, para llegar a una estación dada, solo necesita información topológica. Ok, entonces, con eso terminamos nuestro paseo por una parte muy pequeña de lo que es la topología, pero nos permite dar una idea de por qué uno quiere estudiar este tipo de propiedades de las figuras y las herramientas que uno puede utilizar para hacer ese estudio. Gracias.